Hola, Iglesia de City First. Estamos muy emocionados de tenerte aquí y gracias por ser parte de la familia de City First. Seguir aplaudiendo para Cape Coral, Janesville, Dios detrás de las rejas y todos los que nos están viendo en la aplicación de Pando. Los queremos muchísimo. Y bueno, esperemos estén teniendo un increíble verano lleno de propósito, descanso, con amigos, con la familia. Y yo sé que muchos de nosotros estamos trabajando y no hemos a lo mejor tenido vacaciones, pero espero que tengas una o que tengas un verano refrescante. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de esta serie que se llama Supernatural, los milagros de Jesús. Vamos a hablar de estos milagros que creo que van a ser interesantes. Y realmente el tema de hoy es que quiero hablar porque hay veces en toda nuestra fe, momentos en nuestras relaciones con Jesús, en nuestra relación con Jesús, donde tenemos preguntas y son preguntas grandes. En otras palabras, hay veces que cuestionamos la fe, Dios, cuestionamos lo que se nos ha enseñado, lo que creemos. Hay momentos en la vida donde esto pasa. De hecho, un amigo que se llama AJ Suboda una vez lo dijo de esta vez. Dice, tener problemas con la fe de uno es la señal segura de que tenemos una fe. O sea, en otras palabras, sí, a veces es bueno cuando tenemos ese problema con la fe porque significa que sí tenemos fe. Y esto apunta a que sí tenemos fe. Y el día de hoy quiero hablar de cómo podemos cuestionar con la realidad de la vida. Y qué pasa cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, porque a veces tenemos problemas, hay circunstancias o problemas que pasan en la vida que no entendemos y es fácil no hacerle caso a Dios o sacarlo en nuestras vidas. Así que hoy vamos a hablar de cómo poder luchar contra estas cosas y yo sé que no le voy a poder hacer justicia a este tema, solo voy a hablar unos 30 minutos más o menos de esto, pero espero que lo poco que mencione hoy sea de ayuda para ti. ¿Cómo podemos hacer estas preguntas en un lugar saludable, verdad, seguro y que venga desde un punto de vista de amor? Todos tenemos problemas con la duda. De hecho, voy a hacer esto. ¿Quiénes de ustedes en alguna vez en tu vida, yo creo que todos deberíamos de alzar la mano en esto, cuántos de ustedes tienen problemas o luchan contra la duda en la fe? Todos vamos a tener ese problema con la duda. ¿Quién tiene dudas? Bueno, a veces tenemos dudas sobre Dios, dudas sobre la iglesia, vamos a estar luchando con la fe, vamos a tener un cuestionamiento espiritual. Y si no has tenido esta experiencia todavía, honestamente, a lo mejor no has vivido mucho. Porque muchos de nosotros lo hemos pasado y yo estoy hablando, ¿verdad? Con la iglesia a nivel grande, en la iglesia de América, de grande, a veces no ha proveído espacio para poder cuestionar y tener dudas. Hay iglesias, a lo mejor ustedes crecieron en esas iglesias donde se te decía, vas a creer en esto, no lo cuestiones y simplemente síguelo. Y ese es el tono de muchas iglesias. Espero que ese no sea el tono de nosotros. Oramos para que no sea, porque queremos ser un lugar que sí podamos cuestionar aquí de una forma saludable. Si no tienes un lugar seguro para cuestionar o tener dudas, lo que pasa es que de repente empiezas a deconstruir fuera de la iglesia, en lugares seculares, y muchas veces estás desconstruyendo lo que otros están construyendo y es como esa dice a veces el cieguito lleva al otro cieguito, ¿verdad? Y a veces pasa eso. El día de hoy quiero hablar de construcción constructiva, cómo podemos desconstruir algo y construirlo productivamente. Yo no soy un experto en esta área, pero lo que sí te puedo decir es que he tenido muchas preguntas en circunstancias que no he entendido.
en los últimos 30 años de seguir a Dios. He ido a iglesias que no han sido muy buenas. He tenido líderes o otros cristianos o personas en la iglesia que me han lastimado de una u otra forma. Y no lo estoy excusando, pero pasa y va a pasar. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de personas como tú y yo, que somos imperfectos. Está llena de personas imperfectas. Y he tenido experiencias dentro de la iglesia que no han sido muy buenas, pero también he creado yo experiencias para otros que no son muy bonitas. A veces tenemos que ser honestos porque nuestra sociedad siempre quiere echarle la culpa cuando alguien nos lastima o el que esté lastimado a uno, ¿verdad? Tenemos que realmente vernos al espejo y decir, nosotros también hemos lastimado a personas. Yo como líder he creado conversaciones o situaciones que a lo mejor han, no sé, a lo mejor causado algún dolor para alguna persona. Yo no soy un líder perfecto, pero hoy quiero hablar de la persona que más duda en la Biblia y se le da este título de, le decimos Tomás, el que duda. Él es uno de los discípulos de Jesús y vamos a hablar de 3 milagros porque estamos en esta serie de milagros que toman el lugar que Jesús hizo. Un milagro es el milagro más grande que hizo, es de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de 2 milagros que llevaron a conversaciones con personas que tenían dudas. Así que vamos a entrar aquí en Juan capítulo 20. Dice lo siguiente, dice, al principio del domingo María Magdalena vino a la tumba y encontró que la piedra ya no estaba ahí en la entrada. Ella corrió y encontró a Simón Pedro y los otros discípulos, el que Jesús amaba, y le dijo, se ha llevado el cuerpo de Jesús, de nuestro Rey, de nuestro Dios, y no sabemos dónde lo pusieron. Bueno, eso está hablando de la mañana del día de Pascua. ¿Qué es el milagro más grande que Jesús hizo? La resurrección. ¿Qué hizo? Bueno, la resurrección fue el milagro más grande, por eso estamos aquí. Si la resurrección no hubiera pasado, entonces seguiríamos una filosofía y no estaríamos aquí, porque estaríamos aquí. Así que Jesús pudo contra la vida, contra la muerte y contra el infierno, y por su milagro de resurrección estamos aquí, y Él nos perdonó de nuestros pecados y podemos tener relación con Él. Y bueno, Jesús hace otro milagro. Ahora dice, ese mismo domingo, en otras palabras, el domingo de Pascua, los discípulos estaban comiendo detrás de puertas cerradas, ¿verdad? Se estaban juntando detrás de puertas cerradas y tenían miedo a los líderes judíos. Después Jesús estaba ahí y le dijo que la paz esté contigo. Y cuando habló con ellos les enseñó todo lo que él tenía en sus manos y todo lo que lo habían lastimado. Y bueno, ellos se llenaron de alegría. Ellos estaban en un cuartito, las puertas están cerradas, están escondidos, tienen miedo, ¿verdad? Porque los crucificaron, él enseñó sus heridas. ¿Y qué pasó? Milagro número 2. Jesús camina se desaparece a través de las paredes. Él no toca, él no pide permiso de entrar, él simplemente aparece. Y esto es el segundo milagro. Ahora pasamos al tercer milagro. En Juan, el discípulo de Tomás, dice, él no estaba, ¿qué dice aquí, verdad? Dice, uno de los discípulos Tomás, que se llamaba el gemelo, no estaba con los demás, ¿verdad? Dice, hemos visto a Dios, pero él dice, yo no lo creo, hasta no verlo, no creerlo, hasta que vea yo sus heridas en sus manos y que pueda poner yo mis dedos dentro de sus heridas. 8 días después, volteate con la persona al lado y dile, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo otra vez y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban cerradas, todavía están cerradas, porque tenían miedo, aunque ya estaban viendo a Jesús, sabían que Jesús había resucitado,
tenían miedo, estaban en un cuarto cerrado y dice, de repente Jesús estaba de pie en medio de ellos, así que pues Jesús, ¡pum!, apareció y dijo, paz sea con ustedes. Y después le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Aquí está lo siguiente. El tercer milagro. Jesús está pasando por puertas cerradas a través de las paredes nuevamente. Tres milagros. El milagro de la resurrección y dos milagros donde se acerca a las personas que tenían dudas, tenían miedo, estaban confundidos, estaban cuestionando todo. Y Jesús hace dos milagros para poder acercarse a aquellos que tenían dudas. Tomás está teniendo un problema creyendo que Jesús está vivo y no creía que quién dijo quién era. Acababa de seguir a Jesús por 3 años, lo siguió por más de 3 años y Tomás está dolido, está frustrado y no quiere que alguien le mienta así ciegamente creer lo que otras personas le dijeron de Jesús. Muchos de ustedes se encuentran ahí en este momento. Estás dolido, estás frustrado y no quieres seguir a puerta cerrada, ojo cerrado, lo que otras personas te han dicho sobre Jesús. Puedes realmente entender a Tomás aquí, porque no quieres creer en esto. Bueno, que nuestro Salvador, quien camina, entra en puertas cerradas y a través de las paredes, busca entrar para seguir una relación con nosotros. ¿Qué tipo de dudas tienes? ¿Qué tipo de duda tienes problema? Yo sé que a lo mejor digo, bueno, a lo mejor estoy asumiendo que dudas si no te gusta que yo asuma eso, pero para la mayoría de nosotros tenemos algún problema de dudas. Y en en algún momento en nuestra jornada de fe vamos a tener dudas en nuestra fe en Dios, dudas sobre la autenticidad de la Biblia, de la confianza en el carácter de Dios. Dices, bueno, se te ha dicho que Jesús es amor y que Él tiene gracia y que siempre está contigo y estás pasando circunstancias que no se sienten como que es muy amoroso. Quizá tienes problemas de su fidelidad. Escuchas versículos de que Él está más cerca que un hermano, que Él va a caminar contigo, mas sin embargo te sientes que has estado caminando solo por mucho tiempo. Yo diría que aunque yo soy pastor y he sido cristiano por más de 30 años, ha habido muchas veces donde yo, y creo que eso lo va a liberar a muchos de ustedes, yo mismo he estado luchando con cosas, cuestiones en mi fe, en mi relación personal con Dios. Quítame el título de pastor por un momento y como humano yo he tenido estas preguntas. A veces digo, bueno, yo no entendía el Antiguo Testamento y soy pastor y debo de entender todo esto de la Biblia. Hay cosas en el Antiguo Testamento que aún como pastor no entiendo. Hay momentos que no entiendo por qué Dios hizo ciertas cosas o por qué no hizo ciertas cosas o en mi vida propia si las hizo o no las hizo. Aquí está una pregunta más grande. Hay momentos donde yo le he cuestionado a Dios por qué Dios permitió ciertas cosas en mi vida. A lo mejor Él no los hizo, pero los permitió. Y si Él es todopoderoso, ¿por qué no las previno? A ver, ¿alguien me entiende lo que estoy diciendo hoy? ¿Sabes? Hay experiencias o momentos en mi vida donde a veces no entiendo por qué no están alineadas con la promesa de Dios en su palabra. Y me ha pasado. Y quiero decirte esto, gracias a Dios, mi duda o mi deconstrucción constructiva de partes de mi
fe nunca me han llevado a la destrucción. Déjame te lo vuelvo a repetir. Gracias a Dios, las partes de construir esto no me han llevado a la destrucción, porque hay personas que sí se han permitido llegar ahí. Yo no lo he permitido llegar ahí. Ahora, no porque yo era un héroe moral. Si yo me hubiera puesto en la compañía incorrecta, o con los amigos incorrectos, o escuchado las voces incorrectas, y hubiera tenido un momento de ungido del infierno, yo creo que hubiera destruido mi fe. Pero yo creo que si hay una forma mejor de dudar, que no tiene que ver con darle la espalda o caminar lejos de la fe. Yo creo que Dios quiere, yo creo que Dios quiere, le gusta, bueno, no que le guste, pero Él quiere que hagamos preguntas de nuestra fe y circunstancias y salir del otro lado con una fe aún más profunda en nuestro corazón. Yo no estoy diciendo que es fácil. Yo no estoy diciendo que no duele hacer esto, ni que es cómodo, pero sí creo que es posible, porque yo lo he pasado. No hay nada malo preguntándole a Dios esas cosas difíciles sobre nuestra fe. Pero por favor no te pierdas en las preguntas. ¿Me explico? Tú puedes preguntar cosas difíciles, pero no te pierdas en las preguntas. La iglesia debería de ser, y esta es mi oración para City First. City First debería de ser el lugar más sano y seguro para hacer estas preguntas difíciles sobre la fe. ¿Escuchaste esto? Debería de ser un lugar donde podemos procesar circunstancias confusas, problemas sobre la palabra de Dios y quién es Él. Deberíamos de procesar todo esto en la seguridad de nuestra fe. En lugar de luchar con esto en isolación o solos o con otros que también no están o están luchando en formas incorrectas o que no son saludables. ¿Sabes? No tenemos que luchar, solo porque otros están luchando contra la fe o cuestionar porque lo vemos en TikTok. Pero lo que sí debemos de hacer es que hay que permitir que la deconstrucción nos diera una fe más profundo. No deberíamos de permitir, eso es importante, por favor escúchalo bien, no hay que permitir que cuando nos desconstruimos en la fe, desconstruyamos cómo vemos a Dios. A veces en nuestra cultura están destruyendo a Dios y la imagen de Él en la imagen, y lo están poniendo en la imagen de lo que piensan que debería de ser Dios. Y es interesante porque el Dios que están volviendo a construir se ve como el estilo de vida que están viviendo. Así que tenemos que entender que el Dios de la Biblia es grande, es tan grande que puede con nuestros problemas y de nuestras dudas, puede con nuestras dudas y con las puertas de cuestionamiento, no lo va a mantener fuera. Él va a venir, va a entrar aquí, a como de lugar. Aquí hay una pregunta más profunda. Podríamos hacer preguntas de nuestra fe, de un camino que nos lleve a un entendimiento más grande sobre Dios, en lugar de ser cínicos o de totalmente alejarnos de la verdad de Dios. En otras palabras, revisar la verdad. No tengas esta tensión. Podemos tener esta tensión de poder hacer preguntas difíciles, pero sin rechazar la verdad o tratar de reconstruir quién es Dios. Podemos hacerlo como los Bereans en Hechos capítulo 17. Dices, ¿quiénes son esas personas? Bueno, ellos vivían en Bria. Ellos seguían a Cristo y dice lo siguiente. Dice que ellos vieron la escritura y la perseguían y la veían sin volverse cínicos. En capítulo 17 de Actos dice, esa misma noche los creyentes mandaron a Paul y a Silas a Berea, y cuando ellos llegaron ahí estaban abiertos de la mente. Esto es importante porque estaban
con la mente abierta más que en Tesalónica. Y bueno, estaban leyendo el mensaje de Pablo. Dijeron, fíjate lo que dice aquí. Eso es muy importante que lo escuches. Dice, estaba más abierta de los Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, bueno, ellos estaban poniendo a prueba. Esto es bueno, no es algo malo. Dice, como resultado, muchos judíos creyeron, como también los hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Ellos, imagínate, o sea, ve la conexión aquí. De entre más buscaban, más creían. Ve la conexión, esa es nuestra meta, que entre más profundo busquemos, no no nuestras experiencias, sino que pongamos nuestras experiencias y pongamos la experiencia en la palabra de Dios y busquemos en la palabra de Dios y que esto resulte en una fe más profunda. En lugar de rechazar la fe, que tengamos más fe. Vamos a volver a hablar del otro milagro. Después de la resurrección vemos que cada discípulo está dudando. A ver, vamos a tomar un momento. Siempre estamos, pobrecito, hablando de Tomás, ¿verdad? Pero cada discípulo se está escondiendo. Cada seguidor de Jesús está a puerta cerrada y paredes, detrás de paredes. Y lo vemos como si ellos pasaron una temporada a un lugar de duda y fue un proceso que creó una fe más profunda porque vemos en las días, semanas, meses y décadas después de eso que su fe fue más profunda. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues fueron más fuertes con su relación en Dios. Y aquí está lo siguiente, ¿por qué? Porque traían sus preguntas de regreso a Jesús. Y a través de los años, Tomás se le da una reputación mala, que él es el que duda, es el como de Winnie the Pooh, el Eeyore, ¿verdad? Que si, ay, no me gusta esto. Bueno, se le dio esa mala reputación, pero lo que quiero decir, imagínate, todos los creyentes en Jesús estaban teniendo dudas. Después de la muerte de Jesús en la cruz, lo que llamamos el Viernes Santo, todos dudaban. Y después de la resurrección seguían procesando esto. Y yo quiero decirte esto, mientras tú traigas tus preguntas de regreso a Jesús, vas a estar bien. Esto es grande. ¿A quién le estás haciendo esas preguntas? Es una cosa importante. ¿Por qué? Una fe que no es puesta a prueba no es fe. Toda nuestra fe de un momento a otro va a ser probada. Me encanta como mi amiga Terry Chris es un pastor en Phoenix, amigo íntimo mío, y me encanta cómo dice esto, de 5 tipos de dudadores. El primero, dice, son los dudadores naturales. Son las personas que su temperamento natural les causa cuestionar. No voy a nombrar qué hijo de los míos es, pero yo tengo uno de ellos que literalmente desde que estaban así chiquititos, ¿por qué? Porque siempre preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué? Ok, ya a dormirte, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que dormir? Me explicó, es eso de que siempre tener que hacer preguntas. Ese temperamento natural les hace preguntar por qué. Y no solamente la Biblia, sino que los que dudan preguntan por qué, de todo en la vida. El segundo tipo es un dudador intelectual. Estas son personas que se puede decir que tienen preguntas académicas que no han sido contestadas suficientemente a su satisfacción conforme a la autenticidad de la Biblia, el cristianismo o lo que sea. No es que tengan dudas de todo, sino que dicen, no encuentran explicaciones racionales para todo. El tercer tipo de dudadores o personas que dudan
son aquellos que están lastimados, los que han estado pasando por problemas muy fuertes y les han prácticamente quieren creer, pero hay muchos bloqueos del dolor porque han sufrido mucho y su creencia está bloqueada por dolor. Y número 4 están los rebeldes, que dudan rebeldes, los que no admiten. Ellos dicen que son pensadores intelectuales o críticos honestos. Lo admitan o no, son rebeldes. Ellos quieren correr su vida a como lugar. No quieren un Dios, no quieren que Dios les diga cómo vivir. Ellos quieren ser su propio Dios. O quieren un Dios que haga lo que ellos quieran. Y son rebeldes. Y el quinto son aquellos que están tristes, ¿verdad? Que le han preguntado algo a Dios y no se ha materializado. Son personas que se sienten defraudadas y no ha pasado lo que ellos han orado y no entienden por qué. Entonces para ellos no quieren aceptar a un Dios, que hay un Dios que está sordo y ellos se sienten que Dios está sordo, que no está ahí para cubrir su dolor. En otras palabras, Dios no está en su expectativa. Y yo diría que la iglesia está llena de todo este tipo de personas. La iglesia en general, no solamente City First, sino todas las iglesias tienen dudadores, personas que dudan de la fe. Y yo quiero decirte una vez más que imagínate, Jesús está dispuesto a pasar, atravesar paredes y puertas, todo con tal de tener una relación contigo. Creo que nos podemos sentir relacionados con Tomás, porque Tomás no era débil ni persuadido fácilmente, ¿verdad? Ese no es Tomás. Literalmente, él era fuerte y cuando Lázaro estaba enfermo y estaba lejos, las hermanas le mandaron una palabra a Jesús y le dijeron, hey, el que amas está enfermo, y Jesús está regresando donde Lázaro vive en Bethany, afuera de Jerusalén. Jesús dijo que iban a tomar un camino de regreso y los discípulos dicen, bandera roja. Jesús, ¿te acuerdas cuando fuimos por esa región? Las personas ahí trataron de apedrearte. Ellos estaban tratando de decir que también nos iban a apedrear a nosotros, pero también ellos creían que era pues una misión suicida el tratar de ir otra vez ahí, porque las personas en ese momento o en ese lugar los odiaban. Y Jesús dice, vamos a ir por ahí otra vez. ¿Y qué hace Tomás en Juan 11? Tomás dice, ok, está diciendo, yo lo estoy diciendo, dice, bueno, si morimos, morimos. Lo estoy diciendo así rápido. Tomás dice, ay, vamos a ir con Jesús, aunque le pase lo que pase. Él tiene una valentía muy grande. Él no es débil. Todo el mundo le está diciendo, Jesús está vivo, aleluya. Y Tomás no acepta las respuestas fáciles. Dice, hasta que yo lo vea con mis propios ojos, hasta que lo toque, no voy a creerlo. No voy a creerlo. Su duda no era cínica, ni tampoco pecaminosa. Él no era con un corazón cínico o crítico. Él quería creer, pero sus dudas vinieron por una devoción que le tenía a Jesús. Y no hay duda más grande que la duda de un corazón roto. Él era muy fiel a Jesús, pero su corazón estaba roto. No es que él no quería creer, pero no podía por ese momento. Y algunos de ustedes ahí están. Esa frase están en ese momento, es el momento del mensaje de hoy. No quieres creer, pero en este momento no puedes creer en Dios. En ese momento se encontraba Tomás ahí mentalmente, y creo que hay personas como Tomás en las iglesias a través de la nación, más de lo que creemos, que quieren creer en Dios, pero están luchando contra este pensamiento. Bueno, pasa aquí que 8 días después, Tomás está aquí. Esto es importante.
Tomás, en medio de su duda, aún así está con los creyentes. Es tan importante esto que te voy a decir, porque esto es lo que estoy viendo en lugares, se puede decir que en una pandemia en la nación, es que cuando las personas entran en esta temporada de la duda, se alejan de los creyentes. Mas, sin embargo, Tomás estaba con los creyentes a pesar de que él estaba teniendo problemas en creer en Dios. Esto es enorme. Es enorme. Así que Jesús le habla sobre su fe y no lo castiga. Dice en Juan 20:27, dice, pon tu dedo aquí y ve mis manos, pon tu mano y ponla en mi costado, deja de dudar y cree. ¿Te fijas? Jesús sabía de la duda de Tomás. Él no le dijo, Tomás, no estabas ahí la semana pasada, ¿dónde estabas? Él ya sabía. Jesús, Tomás, estás teniendo un problema y yo lo reconozco y yo creo que es interesante que 8 días después Jesús llega, aparece y inmediatamente se va con Tomás. Este es nuestro Dios tan poderoso e increíble que entra y le habla al que está débil. A mí me han preguntado, ¿quiénes de tus hijos tuvo más atención? Y Jen y yo hemos hablado. Quien nos necesitaba más en ese momento. Cada uno de ellos tuvo nuestra atención en diferentes formas. Porque diferentes momentos, en diferentes etapas, estaban lidiando con dudas o diferentes obstáculos. Bueno, aquí está uno de los hijos de Jesús, de niño, ¿verdad? ¿Y qué crees? Jesús está diciendo, ay, mi hijo, ahora te estoy haciendo caso porque tú estás pasando por un momento difícil. Jesús no lo rechazó a Tomás y no te va a rechazar a ti porque estés dudando. ¿Escuchas esto? No te va a rechazar. Jesús no va a estar así rechazándote. Él no es un salvador que rechaza. Él está dispuesto a atravesar paredes, cruzar puertas por ti, porque Él te ama. Y los dudadores más grandes son los creyentes más fuertes, los que hacen las preguntas, los que han pasado por muchas dudas. ¿Qué crees? Se hacen muy fuertes. No lo sabemos de un hecho, pero la tradición dice que en algunos récords de historiadores que Tomás, después de que Jesús subió al cielo, Tomás fue el que trajo el cristianismo a India. Literalmente le llamaban los cristianos de Tomás. Este dudador estaba listo para salir del Medio Oeste para traer el mensaje de Jesús a un grupo de personas que lo necesitaban saber. Yo te voy a decir que inclusive en mi jornada, sobre todo en 1991, yo tuve una de mis temporadas de dudas. En 1991 yo estaba haciendo un internado aquí, se llamaba First Assembly of God de Rockford, y yo estaba aquí de estudiante en el departamento de jóvenes y pasé por una enfermedad muy fuerte. Ustedes ya me han escuchado hablar de esta enfermedad que pasé y yo iba de doctor a doctor a doctor hasta la clínica de Mayo y para ver qué me pasaba. Y era un dolor y una enfermedad que me debilitaba. No podía funcionar. Me sentía malísimo. No podía quitarme de esto. Y me acuerdo que si yo físicamente podía venir a la iglesia, me acuerdo que alababa y a veces nada más lloraba con un llanto incontrolable. Y yo no lloraba, pero yo lloraba en esos momentos porque yo decía, Dios, te estoy cantando de lo increíble que tú eres, pero no estoy viendo en mi vida quién tú eres. Y yo pasé por un año entero, más de un año entero, enfermo, una enfermedad que me desafió hasta lo más profundo de mi fe. Eso fue una de muchas veces que he tenido que luchar contra la duda. Y yo oro
que si tú pasas por alguna temporada de estas, de pérdida, de enfermedad, o algún cristiano que te lastimó, o una iglesia que te lastimó, lo que sea, oro de que hagas preguntas a los que tienen respuestas y no a los que están cuestionando también. Yo oro de que tú proceses esto y luches de una forma saludable contra estas preguntas. Y te voy a dar un versículo que me mantuvo a mí hasta cierto punto, continuando esta relación con Dios a pesar de este año de enfermedad. Y es Jeremías, dice, si tú me buscas con todo tu corazón, me vas a encontrar. Si me buscas, podrás encontrarme. En tu duda, búscalo. Sigue buscándolo y lo vas a encontrar. Y conforme cerramos el día de hoy, déjame darte 3 pasos. Te los voy a dar uno tras otro. Necesitas escribirlos. Número 1. Sigue viniendo a la iglesia de City First. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos que las personas procesaban sus dudas fuera de la fe, fuera de la iglesia. ¿No lo ves? Las personas procesaban sus dudas adentro de la iglesia. No lo procesían afuera, así que por favor sigue viniendo, síguelo viendo. Muchos de ustedes dicen, no quiero. Voy a ser un papá por un momento para todos. No importa cómo te sientas, por favor ven. Las emociones, las decisiones correctas te traen a la emoción correcta. Número 2, involúcrate en un grupo de freedom, de libertad. Ahí puedes hacer esas preguntas. De hecho, ahí en el código QR lo puedes escanear. Busca tu teléfono ahí, o si estás en línea, está el link ahí en persona. Ve, entra a una clase de estas, de liberación. Este grupo de liberación, el título se oye como que tienes una adicción y a lo mejor sí la tienes o no la tienes, pero es simplemente un lugar donde puedes procesar las dudas de una forma sana con otras personas y en un lugar seguro. Número 3, realmente te motivaría a que compres este libro, del libro de AJ, que se llama Después de la duda, After Doubt. Se lo he dado a varias personas, más de cualquier otro libro. Y este es un libro sobre cómo debemos de construir, pero sin destruir tu fe. Es bueno y vale la pena leerlo. Es intenso, a veces está profundo, pero lo puedes hacer. ¿Sabes qué? Hazle a Dios esas preguntas. No le hagas a la sociedad las preguntas o a la cultura o los que están dañados contra la iglesia. No le preguntes a ellos. Pregúntale a Jesús porque es como el cieguito que lleva al cieguito. Pregúntale a los que han tenido esas mismas preguntas y lo han hecho sanamente. Conforme cerramos, vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, Dios, nos damos cuenta que hay muchas dudas que todos tenemos. Dios, oro que dudemos y que luchemos con este problema y procesemos de una forma saludable y santa en esta forma. Oro que si no estamos en una temporada de dudar, que siempre nos recordemos de este mensaje porque en algún momento puede que tengamos dudas. Y conforme tengamos dudas, yo pido que a través de las dudas nos des una fe más profunda, que la duda produzca esa profundidad en ti y que encontremos más cercanía a ti. Nunca vamos a entender todo lo que haces y vamos a tener muchas preguntas a través de la vida y a veces tendremos preguntas y respuestas y a veces no, pero que en ese lado de la eternidad seamos personas que de forma saludable luchemos con estas preguntas y salgamos en el otro lado fuertes. Te amamos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Demos a Dios un fuerte aplauso.